Hola, ¿qué tal? Yo soy Max Y yo soy Drew, y juntos somos Arcom. Acompáñanos a esta nueva aventura. donde vamos a descubrir cómo sacar la residencia portuguesa fácil, rápido y legal. Y bueno, suscríbase si le gustó y si no le gustó, suscríbase igual. Para comenzar, debes tener tu pasaporte vigente y Portugal te exige que tengas 50 euros diarios. Recuerda que si vienes de turista, lo ideal es que llegues con un pasaje de retorno a una semana o a 2 semanas, porque mucha gente viene para no perder el pasaje a 2 meses y si está sin suerte, puede ser que le pidan que demuestre tanto el dinero como el pasaje de retorno. El primer documento a gestionar es el NIF, Número de Identificación Fiscal. Para poder obtenerlo debemos estar acompañados de un ciudadano o residente portugués para que él se haga cargo de ti en el momento de firmar. Es importante desde tu país de origen traerte una factura de teléfono, agua, luz, donde esté tu nombre y tu dirección. ¿Por qué? Porque tú no eres residente portugués, pero sí vas a comenzar a tributar. ¿Y el valor del NIF cuánto es? Es un valor aproximado de 10 euros. Más atentos, porque hay gente malandra que está cobrando 50, 100 y hasta 200 euros por acompañarte a firmar. Un papel. El siguiente documento a obtener sería el comprobante de morada. Eso lo podés obtener en la freguesía, que sería una dependencia de la municipalidad. Este documento es muy importante porque tienes que tener obligatoriamente dos portugueses que van a firmar por ti diciendo, sí, él ahora vive en Portugal y tiene este número de dirección en esta ciudad. ¿Cierto? El valor para este trámite es aproximadamente de 5 euros. Hay personas que te cobran para hacer ese trámite. El documento lo entregan de un día para otro. Y ahora se viene la parte más importante, conseguir trabajo. Ya han pasado una semana o 2 semanas, conoces el mercado donde te quieres desempeñar y lo primero que te va a preguntar quién te va a hacer la entrevista es si tienes NIF y si tienes comprobante de dirección. A él no le interesa si entraste como turista porque ya están acostumbrados. Con esos dos documentos tú puedes perfectamente conseguirte el contrato que tanto necesitas. ¿Y en qué área, Max? Claro, en la área de construcción, restaurantes, hotelería y jardinería. No necesitas hablar el portugués perfectamente porque ellos son bilingües, tienen el portugués y el inglés como segunda lengua y entienden bastante bien lo que sería el español o castellano. Así que no te preocupes si no tienes la lengua. Aquí hay lugar para todos. Y ya, con un trabajito y con el contrato en la mano, la empresa se encarga de dar entrada a la seguridad social. La seguridad social es tus aportes para tener pensión el día de mañana y caso tal que te quedes desempleado, puedas tener un subsidio de desempleo. Mucha suerte, Max, en tu nuevo trabajo. El siguiente documento que necesitaríamos es el antecedente criminal. En mi caso, por ser argentino y el tuyo creo que también, lo ideal es traerlo desde el país una semana antes, tramitarlo una semana antes y traerlo de allá para acá, o si no, te pasaría lo de a mí. Yo no lo hice y tuve que ir al consulado argentino, pagar para tomar mi digital, autorizar para que lo sacaran en Argentina, de ahí volvérmelo de aquí y de ahí traérmelo a mi casa y traducirlo. Y eso costó un buen dinerito, ¿eh? En el caso de los colombianos, hay un convenio con Portugal donde se saca virtualmente y tiene un costo solo de 7 euros. Así que prepárate porque a este boludo casi se lo llevan preso porque tenía antecedentes por lindo. Bueno,
con la manifestación de interés ya creada, hay un aire de tranquilidad porque no te sientes un inmigrante ilegal. Y no se te queda en la cabeza diciendo, uy, si pasa algo, ¿qué van a hacer? ¿Me van a deportar? No, uno ya queda mucho más tranquilo, puede relajar y sentirse semi-portugués. Te sientes al nivel de tus compañeros de trabajo, Mm. porque hasta cuenta bancaria te pueden abrir con la manifestación de interés, claro, para que te depositen el sueldo. Pero aclaro, no eres aún residente portugués. En el caso mío, a los 11 meses yo tuve ya mi tarjeta de residente. La de Max se demoró un poco más, año y Demora. medio. Sí, demora mucho, depende mucho de los casos y de la agilidad que vos tengas con los papeles. Por eso decíamos, asesórate muy bien de un agente migratorio, de un abogado como nosotros. 20 euritos nos cobró, para mí muy barato. ¿Por qué? Porque él revisó y vio que todos los documentos estaban en regla. Hay personas que lo hacen creyendo que está todo bien y a los 5 o 6 meses de espera llega un correo diciendo hay algún documento malo y eso atrasa aún Y un más poco más. el trámite. Y es lo que pasó conmigo. Me llegó un email diciendo, falta tantos documentos, están mal. Ahí tuve que hacerlo todo de nuevo y demoró más un poco. ¿Y ahora qué estás haciendo? Claro, me estoy preparando, quedando bonito para la foto que va a ir en mi documento. Llegó el momento de la entrevista. Claro, señores, es el momento que vamos a mostrar todos los documentos. Ellos van a comprobar que esté todo bien y es importante que no olvidarte de la traducción del antecedente criminal. Uno dice entrevista, pero realmente, como dice Max, es entregar los originales más 3 comprobantes de pagamento de los últimos salarios. ¿Por qué? Para demostrar que tiene cómo sostenerse. Porque puede pasar y tú darle ingreso a la residencia y estar desempleado durante un largo tiempo. Infelizmente, te vamos a decir, no es que te van a negar la residencia, la van a dejar en stand-by hasta que demuestres cómo te vas a sostener en Portugal, pero difícilmente eso ocurre. Y eso es verdad. Entonces es mejor prevenir todo eso. Y en tema costo, depende de cada país. El convenio que tu país tenga con Portugal puede ser que sea barato como puede ser que sea caro. Los brasileros, por ejemplo, pagan alrededor de 30, 50 euros. A ti Como como argentino, más o menos, ¿cuánto te costó? aproximada. No llegó a 300, pero fueron 280 más o menos.